y vamos a iniciar hoy día con la revisión de la tarea que ustedes tenían que hacer el test de 6 minutos y saber qué distancia habían recorrido en 6 minutos. Y con esa tarea vamos a determinar la potencia aeróbica o el volumen máximo de oxígeno, y además vamos a determinar a qué velocidad se desplazaban en metros por segundo y kilómetros por hora. Una vez hecho esto, vamos a determinar cuál es su velocidad aeróbica máxima. Así que les sugiero que esté al lado con su calculadora o su teléfono móvil para que con ello vamos haciendo los cálculos. ¿Les parece? Bien. Voy a compartir pantalla para que ustedes me den su información. Vamos entonces aquí a... Acá está. Muy bien. Vamos con alguien que haya hecho la tarea de correr 6 minutos. Yo, profe. ¿Quién es yo? ¿La Camila? Sí. Muy bien, Camila. Dime entonces. Profe, es que lo hice 2 veces. ¿Ya? Porque en una lo hice, empecé a tomar el tiempo y no me marcó. Entonces, cuando venía de vuelta, lo tomé y ahí tengo subida. Principio es como un poco plano y después una subida. Bueno, vamos a Y ahí considerar eso. hice 9,7 kilómetros. 9,7 No, kilómetros. 0,997, eso. 0,97 kilómetros. ¿Kilómetros? Sí. Pero eso no alcanza a ser 1000 metros. Ya, 0,97. Vamos a suponer que corriste 1000 metros. Para hacer un cálculo. Y después lo hice de nuevo y lo hice como un poco más en plano y ¿Ya? hice 1 kilómetro. Ya, calculemos con 1 kilómetro, ¿no es cierto? Serían 1000 metros. ¿En cuánto tiempo? En 6 minutos. En 6 minutos. ¿Están viendo la pantalla o no? ¿Se ve la pantalla para hacer los cálculos? Sí. ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, a donde dice 2800, ustedes pongan 1000. ¿Ya? En buenas cuentas, cada uno de ustedes, donde dice 2800, ponga la distancia que hizo. Magdalena, ¿qué distancia hiciste? Profe, vi la... ¿Ah? No te escucho, Magdalena. Leonora, ¿qué distancia hiciste ahí?
¿Cuánto corriste? Claro, que no sé, la verdad sí lo hice bien, pero me salió 882. ¿Cuánto? 882. 782. Muy bien. Ponga ahí, en vez de 2.800 metros, ponga 782. ¿Ya? Tania, ¿qué distancia recorrió usted en 6 minutos? Valentina, ¿cuánto corrió usted en 6 minutos? ¿Ah? 1000 metros. 1000 metros, muy bien. Entonces ahí va a poner 1000 metros. Dafne, ¿cuánto hiciste tú? Ignacio, Profe, tengo una duda. dígame. ¿Y entonces lo de abajo habría que cambiarlo por 6? A eso vamos, tranquila, 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 vamos por parte. Primero pongamos lo de arriba, ¿ya? Arriba van 1000 metros, 800 metros, 900 metros. Ignacio, ¿cuánto lo hiciste? Thais, ¿en cuánto lo hiciste? ¿En cuántos metros? ¿Sí? 901. 901, muy bien. Entonces, ponemos 901 o 1000 metros o lo que sea, dividido por 6 minutos. Lo cual, 6 minutos equivalente a ¿cuántos segundos? ¿Tienen su calculadora a la mano? 60. Exactamente. Sería entonces la distancia que corrió dividido por 360. Entonces, en el caso, Profe, solo han hecho eso por ahora, ¿cierto? Es que llegué tarde, disculpe. sí, en eso estamos haciendo el cálculo. Entonces hacemos la distancia recorrida dividida en 360 segundos. El cálculo para la señorita Camila, ¿cuánto le dio? 2,77. 2,77 metros por segundo. Esa fue su velocidad de desplazamiento. ¿Ya? Thais, ¿cuál fue tu velocidad de desplazamiento? 2,50 metros por segundo. Perfecto. Leonora, 2,45 metros por segundo. perfecto. Valentina, 2,80 metros por segundo. bien. Benjamín, Manuel, 3,8 metros por segundo. 3,8. Bien, 88. perfecto. Ah, igual que aquí. 3,88 metros por segundo. Perfecto. Manuel, ¿cuánto te dio? Bueno, en este caso lo que tenemos ahora es la velocidad de desplazamiento en metros por segundo. Ahora vamos a hacer una transformación de esa velocidad a kilómetros por hora. Y se hace el siguiente procedimiento. Multiplica su resultado por 3,6.
¿Por qué se hace por 3,6? Porque una hora tiene 60 minutos. ¿Te fijas? Aquí está el dato. Una hora es igual a 3.600 segundos. Así que yo les voy a mandar este documento para que aprendan a transformar a metros por segundo y a kilómetros por hora la información que tienen. Entonces, Camila, ¿cuál es tu velocidad en kilómetros por hora? 9,97. 9,97 kilómetros por hora. Esa fue tu velocidad de desplazamiento, velocidad promedio, ¿ya? Angeli, ¿tienes por ahí tu dato? ¿No? Benjamín. $13,9 también. Bien, Benjamín, buen dato, ¿ah? Ignacio, ¿tienes tu dato por ahí? Magdalena. 10,9 kilómetros por hora. 10,9. Está hecha una máquina, Magdalena. Sí. Sí. Profe, que simulé un resultado porque anoche vi la otra clase. Ah, ya. Bueno, dejémoslo así. Ya, porque yo te conozco y por eso me parecía que estabas convertida en una máquina humana. Ya. Ya. Tania. 9,97 también, profe. Bien, excelente. Entonces veamos qué vamos a hacer con eso ahora. Cierro acá. Aceptamos. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve esta figura que tenemos en la pantalla? Sí. Profe, sí se ve. Estupendo. Entonces, nosotros queremos saber, para mejorar a nivel escolar sobre todo, queremos saber en qué distancia tenemos que trabajar, en qué zona tenemos que trabajar. Profe, ¿lo Sabemos puedo que... agrandar un poquito? ¿Cómo? ¿Lo puedo agrandar un poquito? Parece que no. No, Déjame, ¿no? sí puedo. No, espérate un poquito. Ahí sí. Ahí sí, ¿ah? Gracias. Las áreas funcionales. Aquí está la bibliografía donde está tomado. Un poquito viejo, pero bien interesante. Nosotros, cuando trabajamos con nuestras amistades y salimos a trotar, normalmente estamos en esta zona. Estos datos que son acá son milimoles de lactato, ¿ah? Normalmente cuando yo hacía el curso de evaluación y de teoría del entrenamiento, como este, le enseñaba a medir milimoles de lactato y sacábamos unas gotas de sangre y en fin. Pero ahora la vamos a simular, como dijo nuestra representante, ¿ya? Entonces, cuando salimos a trotar con una amiga, con un amigo, normalmente estamos en esta zona regenerativa, subaeróbica, porque aquí podemos conversar, podemos observar el paisaje, podemos disfrutar el aire marino, sobre todo cuando trotamos o trotábamos en la costanera, en fin. Esta es una zona subaeróbica y regenerativa. Entonces nosotros, para hacer un buen entrenamiento, habitualmente debiéramos saber en qué zona estamos. Si estamos en una zona súper aeróbica, es decir, estamos bien, pero ya estamos concentrados en nuestra respiración y en nuestro ritmo de carrera. O
si yo quiero mejorar el volumen máximo de oxígeno, que era lo que intentábamos hacer cuando ustedes estaban en el curso de acondicionamiento físico. Entonces, generalmente las llevábamos a velocidades submáximas para desplazar el consumo máximo de oxígeno. Casi nunca en nuestras clases trabajamos en la resistencia anaeróbica, porque esto ya más para deporte, se hace haciendo repeticiones de acuerdo a las técnicas deportivas específicas, ¿ah? O a las simulaciones de partido. Y esta área es un área que es un poco dolorosa y es una zona súper anaeróbica. Pero entonces nosotros sabemos que de aquí, desde el volumen máximo a la zona regenerativa, estamos haciendo un trabajo de base muy bueno, muy interesante. El tema es saber calcular cuál es la velocidad que debemos llevar nosotros para saber que estamos aquí, estamos acá o estamos en una zona. Y eso lo vamos a calcular, sobre todo para niños, ya que han de saber ustedes que nosotros venimos predeterminados genéticamente para ser más resistentes o para ser más veloces. Eso significa que tenemos incorporada en nuestra máquina cuerpo humano la cantidad de fibras musculares más lenta o más rápida gracias a mamá y a papá. ¿Eh? Entonces las fibras lentas no las podemos convertir en fibras rápidas. Las podemos hacer más resistentes, pero no las vamos a convertir en fibras rápidas. Eso ya viene dotado genéticamente. Entonces, con la prueba que acabamos de hacer, nosotros podemos determinar dos cosas. ¿Cuál es nuestro consumo máximo de oxígeno y cuál es nuestra velocidad aeróbica máxima? Y con ello, sabiendo cuál es nuestra velocidad aeróbica máxima, podemos establecer cuál es el ritmo, cuál es la velocidad de desplazamiento que debemos tener para saber que estamos entrenando la capacidad aeróbica. Y para eso procedemos a calcular la velocidad aeróbica máxima. Eso significa VAM, que es la intensidad del trabajo durante un esfuerzo y cuyo gasto energético corresponde a la potencia aeróbica máxima o al volumen máximo de oxígeno. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, ¿cuánto corrimos ahora? 1000 metros. O sea, aquí ponen la distancia que ustedes corrieron. A donde dice 3000, pongan la distancia que ustedes corrieron. Y la dividen por 360. Y ahí les da en metros por segundo, ¿verdad? Ese es un cálculo que ya hicimos. Eso lo multiplica por 3,6 y ya tenemos el dato en kilómetros por hora. Cuestión que ya hicimos. Perdón. Y aquí procedemos a hacer nuestro cálculo. 1,502 es constante. Anoten, por favor, 1,502 por la velocidad en kilómetros a la cual usted se desplazó. 2,77, 2,88, perdón, en kilómetros por hora. 9,97, 13, no sé qué. Entonces, multiplique 1,502 por la velocidad
alcanzada en kilómetros por hora. Pero el 1502 es la constante de que... Constante. Constante Ok. para hacer este cálculo. Ah, Lo ya. único que va a variar en esta fórmula es esta parte que tiene que ver con kilómetros por hora, que es suya, la suya propia. O la de los alumnos cuando usted después se la aplique. Haga ese cálculo, haga esa multiplicación. Multiplique los kilómetros por hora a los cuales usted se desplazó por 1,502. Me dio 14,9749,4. Perfecto. A eso, réstele 4,0109. Me dio 10,96404. Muy bien. Esa es su velocidad aeróbica máxima. Esa es su velocidad aeróbica máxima. Muy bien. Benjamín, ¿cuál es tu velocidad aeróbica máxima? Pero, profe, ¿qué había que restarle? ¿Cuánto? Multiplicar 1,502 por tus kilómetros por hora. Ya. Y a ese resultado restarle 4,0109. Ya, tengo que hacerlo primero. Ya. Dafne, ¿cuál es tu resultado? Valentina, ¿cuál es tu resultado? 11,189. Ya, perfecto. Manuel, ¿cuál es tu resultado? Ignacio, ¿cuál es tu resultado? Angeli, ¿cuál es tu resultado? Thais, ¿cuál es tu resultado? Es 9,507. Ya, kilómetros por hora. Esa es tu velocidad aeróbica máxima. Veamos entonces qué hacer con esa velocidad. Sabemos que ese es el máximo rendimiento en condiciones aeróbicas. Entonces, tenemos que ajustar nuestros esfuerzos para iniciar un programa de entrenamiento, al 70% de la velocidad aeróbica máxima. ¿Cómo se hace esto? Veamos a continuación lo siguiente. Aquí está. Para lograr una carrera continua de 30 minutos, nos vamos a demorar aproximadamente 13, 14 semanas, no menos. 13, 14 semanas significa 3 meses, ¿ah? 3 meses y medio, 4 meses. Así que no hay que apurarse. La primera y la segunda semana aprendemos a desplazarnos, a calcular en carrera cuál es la velocidad de desplazamiento que debemos tener. ¿Y cómo se hace? Corremos 5 minutos a la velocidad deseada, no más que eso, y después en esa misma sesión nos recuperamos y volvemos a correr 5 minutos. Y esto lo hacemos 2 veces a la semana. En la cuarta semana ya empezamos a desarrollarlo a una velocidad de, a un ritmo de 7 minutos. Aumentamos de 5 a 7 minutos. 2 veces. Profe, una pregunta. Esto es como para alguien que no ha hecho, para alguien no ha entrenado, ¿no? Para alguien que tiene poca capacidad y que lo estamos iniciando y que está aprendiendo a desarrollar su velocidad aeróbica máxima. Porque nos encontramos con que la gente sí corre mucho, pero no sabe a qué velocidad va y no sabe cómo controlar la velocidad. Entonces, lo más importante para saber que estamos en la zona aeróbica, tenemos que enseñar a medir la velocidad para saber a qué ritmo debe ir cada persona.
no pillar al primero, sino que cada uno tiene su ritmo. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? En la primera y segunda semana, donde se establecen las intensidades, ahí habría que hacer la prueba, así Exacto. como que corra 6 minutos y ver cuánto avanza en esos 6 minutos. Claro, y hacemos este cálculo que estamos haciendo ahora. Ya. Y ahí enseñamos a correr a la velocidad. Por ejemplo, enseñamos primero con 400 metros, con 500 metros, con etcétera. ¿Ya? 800 metros, en fin. ¿Ya? Así, ustedes se dan cuenta que más o menos en la 9ª semana recién estamos corriendo 20 minutos seguidos. Ya en la semana 14 ya podemos correr 30 minutos a la intensidad deseable. Eso es la mantención de la carrera. Pero, fíjate, ¿vamos a correr al 100% de la velocidad? Aquí estamos corriendo hasta el 120% de la velocidad, es decir, más rápido que la velocidad aeróbica. Esto ya para personas entrenadas. ¿Te fijas? Entonces, comenzamos preparándonos, corriendo al 70%, y luego vamos subiendo al 80%, luego al 90%, y eso se llama, todo este método se llama método de carrera continua uniforme. Es decir, siempre corremos a la misma velocidad ese tiempo. Luego, cuando ya alcanzamos esta, ya podemos empezar a usar otro método que se llama método de carrera continua variable, donde podemos correr, por ejemplo, 10 minutos a una intensidad, 10 minutos a otra intensidad y los otros 10 minutos a otra intensidad, que puede ser 10 minutos al 80%, 10 minutos al 90% y 10 minutos al 100%. ¿Te fijas? Entonces, vamos a alternar los métodos de entrenamiento, método de carrera continua y el método de carrera continua variable. Lo vamos a empezar a alternar poco a poco, pero primero empezamos con el método de carrera continua. Entonces, acá hay una tabla. Cuando acá tenemos kilómetros por hora a metros por segundo y sabemos cuántos metros podemos desplazarnos en 10, en 20, en 30 y en 40 segundos. Por ejemplo, si usted corre a 133 kilómetros por hora, en 10 segundos debería recorrer 36 metros. En 20 segundos, 72 metros. En fin, en 40 segundos, 144 metros. Entonces, aquí hay tablitas que le van a ayudar a usted a desarrollar esta zona. Entonces, cuando nosotros corremos en esta zona superaeróbica, cuando lo que nosotros queremos hacer es remoción del lactato, es decir, el día anterior hemos tenido un trabajo demasiado intenso, muy duro, y debemos remover lactato que está acumulado en sangre. Y esto es para determinar una buena velocidad de desplazamiento en carreras de medio fondo y fondo. Entonces, las carreras de medio fondo van de los 1500 en adelante. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñar a correr a un ritmo, una distancia mayor. Y esto nos va a servir de base para los esfuerzos de mucha potencia en los deportes colectivos como el fútbol, el básquetbol, el handball. Entonces, lo primero que debemos hacer es este trabajo básico para luego transferirlo a los deportes
colectivo u otros deportes. Entonces, este mecanismo nos va a desarrollar una remoción activa, remoción de lactato. Y también después de las competencias. Después de las competencias, entonces, se recomienda hacer trote de mediana intensidad, es decir, al 70% de la RAM. Y por supuesto que estas tareas aumentan la resistencia aeróbica y elevan los umbrales de los estados de equilibrio. Entonces, con este cálculo, ahora ustedes pueden hacer un programa de entrenamiento. Como yo no sé en qué estado se encuentran ustedes a nivel de entrenamiento, ustedes podrían simular en el contexto propio, particular de ustedes, de acuerdo a su experiencia. Por ejemplo, yo sé que hay personas que están trabajando y que no pueden hacer actividad, pero hay otros que siguen entrenando. De acuerdo a eso, la próxima sesión, que es mañana, ¿sí? Me gustaría que presentaran un pequeño método de entrenamiento de un periodo base de la resistencia aeróbica a través de método continuo-continuo y a través de método continuo variable. ¿De acuerdo? Esa tarea para mañana. Ahora, veamos cómo es el estado de salud de ustedes. Profe, no entendí muy bien la tarea. No se preocupe, ya se la voy a repetir. No se preocupe. No se preocupe, espérese un poquito. Entonces tenemos evaluación, talleres. Estoy abriendo una fórmula para determinar qué volumen máximo de oxígeno tiene usted, su potencia aeróbica. Perfecto. Dejamos de compartir. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Aquí está la prueba que hicieron ustedes. Corrieron 6 minutos. Entonces van a hacer el siguiente cálculo. Las mujeres, aquí dice damas, van a dividir la distancia recorrida. En este caso yo tengo el de la Camila, que era la distancia era 1000 metros dividido por 6. Ese dato multiplicado por 0,118 más 17,8, que son constantes. Para los hombres, la distancia dividido por 6 por 0,131 más 16,6. Yo voy a hacer el ejemplo de la Camila, que lo tengo aquí a la mano. Profe, ¿esos números qué representan? ¿O son como parte nomás de la ecuación? Esos números son constantes de una ecuación. ¿Ya? Eso es. 1000 dividido por 6 es igual a 16,6 por 0,131.
118 igual 19 más 17,8. Entonces, Camila, en este minuto tú tienes 37,4 mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto. Benjamín, ¿cuánto tienes tú? Lo estoy sacando, profe. Profe, una Ya. consulta. ¿Sí? Cuando me da el número, ¿cómo se llama? Periódico, creo que era, cuando se repite siempre, ¿Sí? lo dejo, por ejemplo, como a 3 o como a 33. Por ejemplo, si te da 3,33, déjalo en 3,33 nomás. Ya. ¿Mm? Hagamos tu Gracias. cálculo, Benjamín. ¿Qué distancia corriste? 1400 metros. 1400 dividido por 6. Esto es igual a 2,33. 33, ¿no es cierto? Sí. Por 0,131 más 16,6. Esto me dice que tú tienes una potencia aeróbica de 47,1 mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto. En estas condiciones, una buena potencia aeróbica. Aquí pregunta ¿Estás de seguro, prueba. profe? ¿Sí? ¿Estás seguro? Porque me sentía demasiado mal corriendo. Ah, bueno, te sentías mal porque te falta la resistencia. Porque una cosa es obtener este dato y la otra después entrenar esta cualidad. ¿Te fijas? Ah, Claro, porque ya. tú dices, este es mi máximo. Sí, exactamente, es tu máximo. Entonces, a partir de este máximo, tú por eso vas a empezar a trabajar al 70% de este máximo. Ya. Y después aumentar al 80 y después al 90 y después vamos a ir jugando con eso. Por eso es muy importante el ejercicio que ustedes deben hacer para mañana. Porque ahí ya vamos a entrar a discutir el porqué de esto. ¿Por qué se hace así? Pero para eso necesito que ustedes jueguen con sus números y con sus datos. Entonces, Camila, ¿qué significa que tienes 37,4 mililitros de oxígeno? No lo sé. ¿Qué es como el oxígeno que consumo al ir corriendo o cada cierta distancia que corro? No, esa es la máxima capacidad que tienes de consumir oxígeno en un minuto. Pero la pregunta va orientada a decir, ¿esto es bueno, esto es regular, esto es malo? ¿Cómo está? ¿Y cómo se ve eso, profe? ¿No se acuerdan de fisiología del ejercicio? Ay, no Veamos. sé. No se acuerdan. Bueno, normal. Para mujeres. Aquí las tengo. Revisen eso. Díganme ustedes dónde están. Yasmín. No. Profe, si me dio 37,4, ¿sería regular o bueno? Gracias. Creo que sí. Dígame. Si es 37,4, entonces estaría en regular, ¿o no? Porque quedaría Regular. como en 37. Está en calidad de regular. Thais, ¿en qué calidad estás? Es que, profe, sabe que lo hice mal. Porque me había dado 120 y tanto. Profe, A ver, hagámoslo de nuevo. profe, Sí, dime.
37,6, ¿se aproxima a 38? ¿O Bueno, queda en 30? ahí está, po, ahí está, está entre regular y bueno. Ah, ya. ¿Ya? Está bien. Hagámoslo, Thais. Dame tus datos, por favor. Ya, era 901 metros, Dividido por 6. sí, dividido por 6, y me daba, o sea, dividido por 6, ¿Sí? ¿no era 360? No, en esta fórmula es por 6. Ah, dividido por 6. Ahí me da 150,1. Perfecto. Eso ¿Y eso? por 0,118 8 más más 7,8. 17,8. Ahí me da 35,5. Vamos a ver dónde se encuentra aquí, querida Thais. Regular, de los regulares. Regular. Entonces, te fijas que con esta prueba que acabamos... A ver, veamos los varones. Benjamín, ¿cuánto te dio? No tengo a los varones acá, tengo a las puras mujeres. Ah, no, sí. 47,1. Ya. Bueno, vamos a revisar este, que es para mujeres, pero bueno, ya voy a buscar el de los varones, no sé dónde. Entonces, ¿qué edad tiene? 23. 23. Entonces usted está acá, por esta categoría de bueno, ¿ya? Pero en varones normalmente eso debería ser entre regular y bueno, ¿ya? O sea, no está tan mal. Lo que pasa es que usted se fatigó mucho porque, claro, pues, hace mucho tiempo que no hacía este esfuerzo. Entonces, Sí, aparte me da esa cuestión como de periostitis y ese leseo. ya, sí, sí. Entonces tú tienes que fortalecer cualquier cantidad de tus cuádriceps, porque si no, la vida es bastante triste, digamos, de la gente que tiene estas periostitis, porque tiene que usar buen calzado, tiene que hacer una buena formación del desarrollo de la fuerza para hacer estas carreras, porque habitualmente hay gente que tiene un poquito de Genovarum, un poquito de Genovalgum, un poquito de pie plano anterior, y todo eso va incidiendo en la carrera. Entonces nosotros habitualmente cuando compramos zapatillas, compramos las más lindas, no las que nos sirven más. ¿Ya? Y por otra parte, educamos poco la técnica de la carrera. Uno corre nomás y educa poco la técnica de la carrera. Y para correr además no prepara las articulaciones, los tendones, los músculos de la carrera. Entonces, eso, claro, eso es muy importante prepararlo y eso lo vamos a ver mañana en un calentamiento tipo que voy a mostrar yo, orientado a algunos deportes colectivos. ¿Ya? Entonces, eso es la razón. Entonces, con el ejercicio, hoy día hemos determinado, primero, cuál es su potencia aeróbica, su volumen máximo de oxígeno, para saber si nos encontramos en un estado pobre, regular, bueno, excelente. Y si estamos muy descendidos, tenemos que tener algunos cuidados y ver si estamos bajo 30, ver si el test lo hicimos mal, y si lo volvemos a repetir y nos vuelve a dar un resultado muy paupérrimo, entonces debiéramos tener una revisión médica, porque no podrían ustedes, las mujeres, estar bajo 30 y los varones no deberían estar bajo 35 mililitros. ¿Ya? Entonces, revisen las condiciones, por ejemplo, lo que señalaba Camila, que había una subida. Claro, eso puede afectar naturalmente el test, porque esto está hecho para hacerlo en terrenos planos. ¿Ya? Y Magdalena, Leonora, Angeli, por favor, hagan el test, porque si no... Profe, yo sí lo hice. Perdón, Leonora, ya. ¿Y cuántos mililitros de oxígeno te dio?
17,98 y otro número. Pero estoy 17 bien. mililitros. Sí. No, debe estar malo el ¿Está mal? resultado. Sí, hagámoslo de Quizá- nuevo. Disculpen ya. ustedes. ¿Qué distancia recorriste? 882 metros. 882 dividido Eso por dividido 6. por 3,6. No, Ah, dividido por 6. En esta fórmula se aplica 6. sí, sí. Me equivoqué entonces. Bien. Estuvo buena la revisión, ¿viste? Entonces, es muy importante porque a veces uno puede tener la sensación de que está muy mal y es porque cometió el error en el usar la fórmula, porque para esto se emplean diferentes fórmulas. Una fórmula para cambiar metros por segundo a kilómetros por hora y otra fórmula es para determinar la velocidad aeróbica máxima y otra fórmula diferente es para determinar la potencia aeróbica máxima o el volumen máximo de oxígeno. Ya con estos datos, entonces podemos iniciar una preparación para un entrenamiento continuo, para un entrenamiento de carrera continua variable o para un entrenamiento básico de fuerza, de desarrollo muscular y adaptación anatómica antes de comenzar las carreras. Y eso es lo que quiero que me presenten mañana como tarea. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo lo hacemos, profe? ¿Determinando solamente en qué nivel estamos? Es lo que acabamos de hacer en toda esta clase. Primero, saber si usted está normal, está en estado bueno o está en estado regular en cuanto a potencia aeróbica, volumen máximo de oxígeno. Segundo, ¿a qué velocidad se desplazó? En metros por segundo y en kilómetros por hora. Tercero, a partir de ahí calcular tu velocidad aeróbica máxima. Y cuarto, a partir del cálculo de la velocidad aeróbica máxima, proponer un pequeño programa de iniciación o de recuperación. Entonces, si revisas la clase de hoy día, está todo el proceso desarrollado ahí para que tú te puedas orientar y mañana yo los pueda ayudar en esta orientación. ¿Ya? Les voy a subir, además, las diapositivas para que aprendan a hacer el cálculo de la velocidad aeróbica máxima y para que aprendan a hacer el cálculo de velocidad de carrera. ¿De acuerdo? Les voy a pasar toda esa información tal como Profe, entonces, desarrollamos ahora. Camila. entonces la tarea sería hacer todos los cálculos y algunos más. ¿Qué nos va a mandar? No. Con los cálculos que hiciste hoy día, Camila, mañana lo que tienes que hacer es presentar un pequeño programa de iniciación o de reactivación del entrenamiento aeróbico, de carrera continua y de carrera variable. Ya. Así como la tabla que había mostrado, ¿no? Así como esa, Thais, exactamente. Profe, ¿y de cuántas semanas o...? No, ustedes 4? háganla de 4 semanas nomás. Ya. ¿Ya? Es para iniciar a partir del estado que tienen ahora. ¿Ya? Porque eso es lo mismo que después hay que hacer con los estudiantes. Entonces, primero pruébenlo con ustedes, mañana hacen la proposición, la discutimos, la conversamos, la sugerimos, qué sé yo, y después incluso hasta la pueden empezar a aplicar con ustedes mismos. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, no trepiden en escribirme al correo para poder ayudarle a hacer los cálculos si es necesario o a ver alguna cosa que no puedan entender, porque lo que le pasó a Leonora y lo que le pasó a la Thais es lo más habitual. Leonora, entonces, ¿cuántos mililitros de oxígeno te dio finalmente? 9,23 y eso lo dividí por 6 y me dio 1,53. Ya. Luego lo multipliqué por 0,118 y me dio 0,181 y eso más 17,8 me dio 17,98152 periódicos. Ya.
Revisa ese dato porque si estás así, tú Muy ya débil. sabes lo que va a pasar. ¿Ya? Ya. Tu dato es 882, ¿no es cierto? Sí. Ya, yo voy a hacer 811. el cálculo y mañana te doy la respuesta. ¿Ya? Ya. Ya Ok. pues. Preguntas, sugerencias. Bien, nos vemos mañana, que les vaya súper bien. Cuídense mucho. Aprovechen Profesor, la hora de hacer actividad física temprano. Angeli, oiga, ¿yo puedo hablar un poquito con usted ahora al último? ¿sí? Por favor. Supuesto. Ah, ya. La Angeli pide que se vayan todos para que conversemos en privado. Ah, ya, nos vamos entonces. Ya está ahí. Chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Chao, chao. Ya, Angeli, cuéntame. Hola, profesor. Oiga, que quería pedirle disculpas porque yo he estado todo el rato en la clase y estaba haciendo los cálculos, pero estaba en silencio porque estaba con mi hija que estaba durmiendo. Ya, Y bien. como empieza a despertar a esta hora, entonces ¿Qué edad prefiero tiene? no meterle bulla. 1 año y 4 meses. Ay, preciosa, ya. Entonces estoy todo el rato en la clase, pero de hecho le contesté por el chat